Amigos en Brujos y Científicos, necesitamos una lectura que nos rescate de todo lo que está pasando y por eso acudimos, mi querido Samu, a nuestra amiga, ya amiga de la casa. Voy a decir que es mi prima, me voy a hacer cargo, viejo. No hay parentesco en realidad real. Pero se dicen primos. Somos primos de la vida, ¿por qué no? Sí. Nuestra querida Lu Kramer, que es licenciada en Letras y magíster en Filología Rusa. Tomá para vos. Lu Kramer, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Ya lo podemos decir, ya lo blanqueamos, ya está al aire, somos primos, lo podemos decir oficialmente. Mi prima Lu. ¿Viste que se dice también tu primo como cuando hay alguien que pone, no sé, estoy hablando con vos, por ejemplo, sí. y por ahí no te llevas bien con alguien, te digo, no, pero viste, no, cualquier cosa preguntale a tu primo. Claro, como hermosa, que le tirás un dardo, ¿viste? Un dardito ahí. A un primo supuesto que es un enemigo, en verdad. Exacto. En este caso es mi prima pincharrata, además. Sí, exactamente. Prima y encima pincharrata, así que las dos maldiciones. Bueno, te damos esta tarea, te tiramos este pelotazo entonces para que nos rescates, mi querida Lu. Sí, bueno chicos, hoy les traigo algo muy interesante. Yo ayer le comentaba a mi primo y también le pido en vivo a la producción perdón por haberles cambiado los planes, pero estoy tan entusiasmada por comentarles esta lectura que los salvará, al menos en esta semana, que no aguantaba más. No quería salir en una hora, quería salir ahora. Ya, sáqueme el aire ahora, viejo. Sáqueme el aire ahora, le dije a tu productor y el productor, bueno, me tiró un par de blasfemas, pero salió. Bien. Es un libro muy reconocido, que quizás alguno de la radio ya lo habrá leído, que se llama Limonov, de Carrier. Es uno de los biógrafos más importantes que tiene acá la República Francesa. No sé si alguna vez escucharon hablar de este libro, pero en realidad, y voy a empezar con la cita, Limonov no es un personaje de ficción, existe y yo lo conozco, advirtió Emmanuel Carrier en su novela biográfica o biografía novelada también se le dice, donde se reconstruye la vida de un personaje que es real, que es del poeta político ruso Eduard Limonov o Eduard Veniaminovich Savenko. Es un poeta, es un politólogo, es un estructuralista ruso. Mira, le podría decir la verdad que todo muy, en realidad, outsider, porque no tiene ningún título que lo respalde. Okay. Nació en 1943 en Serchinsk, en lo que era la URSS, lo que ahora es la ciudad del Oblast de Nizhny Novgorod. Lo que era, bueno, ahora Ucrania, ahora, bueno, en realidad Rusia, Ucrania, no me voy a meter ahora en este lío, les voy a decir que es... Escapémosle. Sí, les voy a decir que es en ese momento una familia obrera ucraniana de donde él sale. Y en realidad su trayectoria, si bien ellos eran clase media baja, la madre trabajaba en una fábrica y el papá era un policía, él sale, hace toda una trayectoria social, literaria y muy política que fue muy interesante en Moscú, pero no solo en Moscú, se trasladó a Nueva York, se trasladó a París, después de vuelta a Moscú, a los Balcanes. Todo esto en realidad como todo un camino del antihéroe, que Carrier lo habla más no de un dramatismo novelesco, sino de un melodramático, novelesco, biográfico. Es medio como todo un absurdo en géneros literarios. Acá nunca hablamos desde la academia, acá transformamos un poquito de los conceptos. Y qué interesante porque en realidad, trayendo un poquito de lo que es la historia de Limonov en esta novela biográfica, en Rusia Limonov fue el fundador de lo que se conoce como el Partido Nacional Bolchevique, abreviado como Nazbol, claramente ilegal en Rusia, donde los seguidores gritaban Stalin, Gulag, Beria, o sea, para que se den una idea. Nuestro querido Limonov fue un radical post-ideológico, es una suerte de comunista liberal conservador que estuvo, bueno, obviamente fue expulsado de Rusia y tuvo que hacer su camino antihéroe que les comentaba al principio en Nueva York, donde completamente pobre estuvo vagabundeando por la ciudad buscando trabajo, trabajó sobre todo con un millonario que no sabemos bien a qué se dedicaba, pero él hacía la suerte de mozo, limpiador de casa, doméstico, etcétera. Nada, la realidad es que es muy interesante la contradicción entre Carrier, este escritor francés acomodado, profesional, parisino, que viene entonces, ¿no?, a tratar un poquito lo que es esta rebeldía académica de este ruso que no se encuentra en ningún lado, no se encuentra en ninguna sociedad. Limonov frecuentó lugares clandestinos de la disidencia de la Unión Soviética, en lo que fue Nueva York, y después de ahí se mudó a París, donde alcanzó una notoriedad pública muy interesante con una novela que generó muchísimo escándalo, que se las recomiendo porque es una de las únicas con traducciones al español,
que se llama Soy yo, Edichka. Es un libro que deja atrás un poco lo que es la poesía para pasar a una prosa autobiográfica también, muy pero muy escatológica. Habla de obviamente sus problemas con su consumo, con su pareja de ese momento que también era cantante, escritora de la cultura, también con muchas adicciones, lamentablemente terminó, creo que muerta a los 50 por una de sus adicciones. Él, con el corazón roto, hoy es cuando se muda a París, conoce a su pareja de ese momento, a la que también le dedica un libro que se llama, le voy a hacer una traducción bastante horrenda, perdón, si hay alguien escuchando ruso, es como la tigresa encerrada en los claustros parisinos. Donde, se darán cuenta también el estilo de vida que llevaban en París con esta nueva pareja, que tampoco fue muy satisfactoria, pero ahí pudo con algunas editoriales francesas publicar su obra, sobre todo estos diarios de motociclista ruso empedernido. Se muda después a los Balcanes, donde se sigue, ahí empieza su carrera política con la causa serbia, empieza a ir a marchas, lo empiezan a reconocer como el opositor de Rusia. Y ahí es cuando, empieza también un poco a ser tan reconocido públicamente que lo terminan también prohibiendo los hermanos serbios. Termina preso y acá es cuando empieza a ser el acérrimo opositor número 1 en ese momento de Putin. El arma propagandística de lo que fue el Partido Nacional Bolchevique, como él lo llamaba, que en el 2005 fue apresado por el gobierno ruso por un intento de golpe de Estado y después en el 2010 lo sueltan. Y esto es un poquito de forma recorrida así histórica, rapidísima, de lo que fue su vida, lo que cuenta un poco Carrier en su libro. Y después, digamos, les traigo un poco de citas de lo que nuestro amigo Carrier lo trae a Limonka, como le decían a Limonka por Limonov. A él lo acusan de este golpe de Estado como un intento de organización de una banda armada o participación en una organización terrorista por transporte, venta o almacenamiento ilícito de armas de fuego e incitación a actividades extremistas. Acá es cuando Limonov, coartado de su libertad, escribe varios de otros libros, otros diarios que lamentablemente no tenemos traducción en español acá, pero son también muy interesantes porque hablan un poco de la vida en las cárceles rusas. Y volviendo un poquito a la biografía novelada, Limonov hay un retrato de un outsider, un joven inexperto, un incipiente escritor soviético que, sin estudios y con adicciones, se hace un hueco en el panorama nacional, sale de los bajos fondos de un pueblo ucraniano y se reconoce como autor. Así como les comentaba al principio que en París se logra editar a sí mismo y logra publicarse y ser un escritor hecho y derecho. Carrier le confiesa entonces en uno de esos encuentros o desencuentros que no sabemos si son confirmados o no, Carrier confiesa a Limonov que quiere leer y escribir todo sobre Limonov porque tiene una vida, y yo cito, apasionante, a lo que Limonov le contesta, sí, una vida de mierda. Carrier hace una ida y vuelta temporal muy interesante, lo retrata Limonov en sus diferentes vivencias y cronologías. Es un poco lo que más interesante en realidad para mí se lleva la novela es el reconocimiento europeo a un outsider ruso-ucraniano, como los europeos tratan mucho, ¿no? De buscar esas comparaciones de primer mundo y para ellos, ¿no? Lo que es el tercer mundo. Claro. De este revolucionario que siempre creyó en el comunismo y cómo en realidad el comunismo no le sirvió para nada, todo esto, ¿no? En palabras de Carrier. Y yo creo que Limonov es la excusa perfecta que tiene un francés de la clase alta de la Academia Francesa Literaria que usa para dibujar el retrato de esta época soviética fallida, totalmente fallida, según él, ¿no? Y aunque el protagonista sea Limonov, hay en realidad un marco de fondo muy importante que es este análisis innecesario de la sociedad soviética. Sean o no demostrados los hechos que Carrier narra sobre su personaje, este Limonka tan estrambótico, es un lector fascinante de su vida, detestable al mismo tiempo, tanto Carrier como Limonov. Claro. Y lo convierte en mitad héroe, mitad romántico, mitad antihéroe abominable, contradictorio, desconcertante, que sale con estas marchas serbias, anti-Kosovo, post-Kosovo, se va a Rusia, es comunista, es anticomunista, vuelve. La realidad es que se los recomiendo muchísimo, es el protagonista de una narración del héroe antihéroe que necesitamos el día de hoy, sobre todo
un contexto tan pesado como el que tiene Argentina. Y les traigo un dato de color con el que acá se mueren y con esto los convenzo. A ver. Limonov estuvo a punto de viajar a la Argentina hace 2019, 2018, hace, más de 10 años, porque quería participar en FILBA, en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Estaba muy entusiasmado por venir, ¿saben por qué? A ver. Porque quería conocer a la historia del peronismo desde los lugares emblemáticos de la historia argentina. Quería ir al Museo Evita, quería ir a la Casa de Perón. Estaba muy interesado en lo que fue la historia de Perón y de Evita. Y lamentablemente eso no ocurrió. Él había pedido que le contrataran un guardaespaldas, que lo trajeran. Bueno, eso finalmente no sucedió, pero nada, le deseamos, se murió en el 2020, pero le decíamos que la obra de Limonov sea aún así recordada, que sea traducida a otros idiomas, porque lamentablemente tenemos esta academia de letras que nos trae solo los clásicos. Queremos romper un poco con eso y que estos autores como Limonov, outsiders de la sociedad, puedan ser leídos. Y sospecho entre líneas, mi querida Lu Kramer, que también es un poco representativo de nosotros, con esta mezcla de saberes que decimos, o combinación de saberes, de brujos científicos, héroe, antihéroe, todo junto, todo mezclados como somos nosotros, ¿no? Completamente. Nos acercamos más a nosotros que a otros autores o pensadores. Lamentablemente se quedó con las ganas de meter las patas en la fuente, me lo imagino él en la Plaza de Mayo recreando ese histórico momento, ¿no? Pero claramente es lo que él quería. Imagínate, partido de bolchevique nacionalista, quería venir a ver lo que era. Caminando desde Berisso, cruzando el riachuelo a nado. Claro. Pero exactamente, totalmente. Mi querida Lu Kramer ha cumplido su misión como siempre en esta columna, una lectura que nos rescate. El placer enorme de tenerte al aire, mi querida Lu. Una consulta le quiero hacer. Sí, perdón. Una última que no tiene que ver con la columna, pero sí con la cuestión rusa. Ajá. Y esto de Limonov. Es porque es hombre, si fuese de mujer es Limonova. ¿Por qué hacen esta distinción en el masculino y el femenino en los apellidos rusos? En realidad son terminaciones de género femenino y masculino porque ellos toman los apellidos de los padres y tanto las mujeres como los hombres para usar el patronímico. Entonces es como un primer apellido o un segundo nombre. Entonces, por ejemplo, toman lo que es... les voy a hacer un ejemplo personal de lo que es mi padre. Mi padre se llama Luis Gerardo Kramer, yo me debería llamar, si fuese rusa, Lucía, Luisnova, Kramer, Kramerovich, o si fuese masculino, o Luisovich, Kramer. Okay. Pero sí, toman en realidad el patronímico, que son los nombres de sus padres, para hacer la terminología en genérica, en femenino si son mujeres, son masculinos si son hombres, y es Ovna o Ipch, según, cómo es la terminación de cada. Pero, por ejemplo, Vladimir es Vladimirovich, porque su papá también se llamaba Vladimir Putin. Claro. Bueno, de paso le mandamos un abrazo grande a Luis Kramer, ya que ha hecho la mención, gran amigo y oyente también de Brujos y Científicos. Mi querida Lu, la despido, gracias, el cariño de siempre, ¿eh? A ustedes, chicos, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí pasaba nuestra queridísima Lu Kramer, Lucía Kramer, que es licenciada en Letras y magíster en Filología Rusa y nos resuelve algunas dudas que también tenemos. Alguien que sabe. Alguien que sabe. Venimos con la movida rusa, ¿eh? La otra vez hablamos con una periodista de allá también. Exacto. Que estaba en el Oriente Ruso. Oriente Ruso, exactamente. En el Oriente Ruso, en las tierras lejanas, allí cerca de Vladivostok. Vamos a develar el truco. Ha estado nuestra querida Lu Kramer también allí de intermediaria para esa entrevista. En este caso, Lu Kramer, con una lectura que nos rescate, nos ha traído entonces Limonov de Emmanuel Carrère. Lo buscan como Emmanuel Carrère. Porque viste que uno va a la librería y dice, escuché en la radio Limonov. Imposible. Emmanuel Carrère, entonces el francés, sobre la historia, esta especie de biografía, no biografía de Edward Limonov. Amigos, estamos en Brujos y Científicos.